Bueno, vamos a explicar la parte de diseño de circuitos secuenciales síncronos correspondientes al tema 7 de la asignatura. Ya en este punto del tema hemos visto los elementos básicos de diseño, que son los biestables, hemos visto la definición de máquina de estados finitos como herramienta para realizar el estudio de los circuitos secuenciales síncronos. Hemos visto un procedimiento de análisis lógico de circuitos secuenciales que son síncronos. También hemos visto análisis temporal de circuitos secuenciales tanto síncronos como asíncronos. Y lo que nos falta es la parte de diseño. ¿Cuál es el objetivo del diseño? Pues el objetivo es definir una máquina de estado que resuelva un problema que se nos plantea. Que como ya hemos mencionado en elementos anteriores de este tema, pues lo habitual es que sean circuitos generadores o detectores de secuencia. Entonces, cuando uno modela una descripción verbal mediante una máquina de estado, a partir de esa máquina de estado, pues sigue una serie de un procedimiento para llegar al circuito. Lo normal y que ya sabemos en la parte de diseño de circuitos digitales, pues cuando uno diseña tiene que tener en cuenta consideraciones de coste. Esas consideraciones pues pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, minimizar el número de elementos de memoria que se utilizan en el circuito, o minimizar la parte combinacional del circuito, o realizar circuitos que trabajen a una frecuencia de operación alta o que consuman poca energía. Muchas veces, pues como ya sabemos, no es posible optimizar todos los criterios de diseño. Entonces, dependiendo de la situación, pues uno elige los criterios de diseño. ¿Cuáles son los procedimientos para diseñar? Pues existe un procedimiento manual o existe un procedimiento utilizando herramientas de diseño. El procedimiento manual es el que vamos a ver ahora y bueno, pues se describe el problema y a partir de ahí se hace un diagrama de estado y desde el diagrama de estado se obtienen distintas representaciones hasta llegar al circuito. El procedimiento con herramientas de diseño se basa en lenguajes de descripción de hardware que nos ayudan a describir la máquina de estados que queremos y a partir de ahí sintetizan un circuito que podemos simular, y si el circuito es óptimo de acuerdo a nuestros criterios, pues se utilizarían herramientas de síntesis para pasar al diseño hardware de ese circuito. Bueno, pues los pasos de diseño son los inversos a los de análisis que ya conocemos. Aquí se parte, como ya hemos dicho, de una descripción verbal, se realiza el diagrama de estado y la tabla de estado y a partir de ahí pues se pasa por la tabla de transición, por la tabla de situación-salida que nos lleva a ecuaciones que luego nos harán implementar el circuito. El primer paso, que es el paso que nos permite obtener el diagrama de estado, es la parte más importante del diseño, es también la parte más difícil y menos, porque además es menos sistemática, entonces requiere de mayor experiencia. Podemos tener en cuenta una serie de procedimientos para que nos salga un diagrama de estado lo mejor posible, pero ya digo que no es un proceso sistemático. ¿Cuáles son esos procedimientos? Pues definir claramente cuáles son las entradas y las salidas de la máquina. Elegir la máquina de Emilio de Moore según sea nuestro problema. Identificar los estados de la forma más general posible. Cuando se habla de identificar un estado, significa que tenemos que modelar estados de acuerdo a la historia pasada de entrada relacionada con las características de nuestro problema. Cada estado se acuerda de una situación de entrada que se ha producido y esa situación de entrada hay que tenerla en cuenta
para saber cómo volvemos a ese estado desde otro. Ahora veremos un ejemplo para concretar un poco esto. Una vez que uno tiene claramente definidos los estados, puede establecer las transiciones de manera adecuada y puede poner la salida correspondiente. Sabemos que, que la salida se activará en determinada situación relacionada con la descripción que nos den del problema. Otra cosa importante es que la máquina de estado debe de contemplar todas las situaciones y luego, una vez realizada, pues se puede probar como un ejemplo para ver si realmente cumple con las características del problema. Bueno, vamos a poner un ejemplo que concrete esto que estamos hablando. Quizá queda demasiado abstracto y es mejor concretarlo con un ejemplo. El ejemplo lo que dice es que tenemos que diseñar un circuito que tenga una entrada y una salida, y que es un detector de secuencia. Cuando la secuencia 1001 aparece, pues la salida se pone a 1. Para que quede más clara esta descripción se suele poner un ejemplo. Un ejemplo en el cual el tiempo evoluciona en este sentido y se van poniendo algunos valores de entrada inventados y la salida que le correspondería. Entonces, en este caso, la entrada va cambiando según los valores 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y así sucesivamente, ¿no? Y se va poniendo la salida. Al principio la salida vale 0 y aquí tenemos un caso en el cual la salida vale 1. ¿Y eso por qué es? Porque aquí se ha producido la secuencia 1, 0, 0, 1. Entonces la salida se pone a 1. Después los valores considerados no son de la secuencia hasta que llegamos aquí, donde se vuelve a producir la secuencia otra vez. Por eso la salida se pone a 1. ¿Y aquí por qué se pone a 1? Porque la secuencia nos ha dicho que se detecta con solapamiento. Entonces este último 1, de esta vez en la que se detectó la secuencia, nos sirve como primer 1 de una segunda secuencia. Por eso aquí la salida se vuelve a poner a 1. Aquí pasa eso también, en este caso, que es la tercera vez que se repite la secuencia. Se repite por tercera vez y la salida se pone a 1 porque se ha detectado. Y ya en el resto del ejemplo no se vuelve a producir la secuencia. Bueno, pues si entendemos realmente el problema que tenemos que modelar, pues eso nos lleva al diagrama de estado. Aquí podemos ver el diagrama de estado de este circuito y podemos ver qué significa cada estado. El estado A siempre da igual, cuando uno hace el diagrama de estado, da igual el estado del que se parta. Porque al final el diagrama de estado es cerrado y es una situación cíclica que pasa por todos los estados. Con lo cual da igual del que se parta. Lo que sí está claro es que debemos de pensar en un estado y definirlo. Y a partir de ahí empezar a progresar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros decidiéramos empezar por el estado A, tenemos que tener claro, vale, pues mi estado A va a ser aquel en el cual no se ha detectado todavía ningún bit de la secuencia que me piden que detecte. ¿Y eso por qué? Porque el estado A, lo único que hasta ese momento se han recibido por la entrada son ceros y por tanto la secuencia no ha empezado a detectarse porque la secuencia de este problema empieza por 1. Bueno, pues una vez que tengo claro lo que significa ese estado, pues pienso, ¿qué transiciones son posibles en este estado? Y en este estado son posibles 2, porque tengo una única entrada. ¿Y cuáles son? Pues que la entrada sea 0 o que la entrada sea 1. Si la entrada es 0, pues sigo en la misma situación, porque no he empezado a recibir ningún bit correcto de la secuencia, con lo cual yo me vuelvo al estado A, porque estoy definiendo lo mismo. Y esa situación
siempre que reciba ceros, independientemente del número de ceros que reciba, sea 1, 2, 10, se va a mantener. De lo que me tengo que acordar simplemente es que de que no llevo nada de la secuencia. De eso se acuerda el estado A. Pero si estamos en el estado A en esta situación y entra una entrada de valor 1, pues resulta que ya la situación ha cambiado, porque llevo un bit de la secuencia, que es el primer 1. Y por tanto necesito cambiar de estado y cambiaría al estado B. ¿Cómo se ha definido el estado B? Pues que llevo el primer bit de la secuencia. Está así definido. Bueno, pues igualmente que hemos hecho con el estado A, ahora tengo que ver qué transiciones pueden producirse en el estado B. En el estado B se puede producir que reciba una entrada que vale 0 o que reciba una entrada que vale 1. Pero sin ceros por medio, ¿eh? O sea, tenía un 0, he recibido un 1 y ahora siguen entrando 1. Esto es lo que significa este bucle. Siguen entrando 1. Si siguen entrando unos, yo sigo estando en la misma situación, porque sigo llevando el primer 1, independiente del número de unos seguidos que lleve. Puedo llevar 2, 3, 10, 1, pero siempre llevaré el primero. Por lo tanto, aquí me quedo en el estado B, porque no evoluciona a una situación distinta. Pero si recibo 0, ya la situación es distinta, porque si mi secuencia que me pedían en el problema era 1, 0, 0, 1, y ya llevo un 1 y un 0, significa que llevo 2 bits de la secuencia, con lo cual el estado B no me refleja esa situación. Es necesario cambiar al estado C. El estado C, ¿cómo está definido? Que como que llevo 2 bits de la secuencia. Al igual que anteriormente, pues tenemos que ver qué ocurre con las dos transiciones posibles que se pueden dar, con las dos valores de entrada posibles que se pueden dar en el estado C. Si lo que recibimos, si lo que viene detrás del 1, 0, sin ningún 1 de por medio, sino 1, 0 y después otro 0, si es así, esa situación, no me puedo quedar en el estado C, porque no llevo 2 bits de la secuencia, ya llevo 3. Llevo 1, 0, 0, con lo cual es necesario poner el estado D, que significa que llevo 3 bits de la secuencia. Si por el contrario estamos en el estado C, que se está acordando de que llevo un 1 y un 0 y entra un 1, pues ya se rompió la secuencia que llevaba, porque llevo 1, 0, 1. Se rompió. No me puedo quedar tampoco en el estado C porque no llevo 2 bits válidos de la secuencia. En realidad lo que llevo es 1, el primer 1. Por eso nos vamos al estado B. O sea, si estamos en el estado C y entra un 1, yo me voy al estado B porque llevo el primer 1. Bueno, pues lo mismo exactamente que hace cuando estamos en el estado D, considerar las transiciones. Hay que recordar que el estado D significa que llevo 3 bits de la secuencia válidos, que son el 1, el 0 y el 0. Bueno, pues si yo estoy en el estado D en esa situación y lo que entra es 0, se acabó, porque la secuencia ya es 1, 0, 0, 0. Se rompió. Y no llevo nada válido, además. No llevo ningún bit válido porque la secuencia recordamos que empieza por 1. Con lo cual, pues nos volveríamos al estado A, que es el que está definido de esa manera. Para eso lo tengo definido. No tengo que poner uno nuevo porque esa situación ya la tengo definida en el estado A. Por el contrario, si yo estoy en el estado D y lo que entra es un 1, la salida la tenemos que poner a 1 porque ya llevo mi secuencia. Mi secuencia era 1, 0, 0, que me llevó al estado D y ahora resulta que tengo un 1. Pues me voy al estado B y le pongo la salida 1. ¿Y por qué me voy al estado B? Porque ese último 1, debido a que a mí en el problema me han dicho que considere que la cadena solapa, es el primer 1 de una nueva cadena. Y esa situación estaba definida en el estado B. Por eso me voy al estado B. Bueno, pues eso ya cierra mi diagrama de estado. Está cerrado. Ya no necesito poner más estado. Está totalmente definida aquí todas las situaciones, porque en todos los estados hemos puesto todas las transiciones posibles. Y todos los estados las tienen definidas y ya hemos cerrado. Hay que tener cuidado
de no dejar estados sin definir, sin desarrollar las transiciones que parten de ese estado cuando se hace una máquina de estado. Y aquí en esta transparencia también está contemplado el hecho de que una vez que yo tengo el diagrama de estado, pasamos a la tabla de estado. Ese paso es el inverso al que ya sabemos. Se hace igual, pero es el inverso. Por ejemplo, si en mi máquina de estado yo tengo 4 estados, por eso la fila de la tabla de estado por eso las filas de la tabla de estado son 4. Y luego tengo una entrada, por eso tengo 2 columnas en la tabla de estado. ¿Qué nos describe la primera fila? Pues nos describe lo que ocurre con el estado A. El estado A, con entrada 0, se queda en el mismo estado, eso está aquí. Con entrada 1 pasa al B, eso está aquí. Y después las salidas del estado A, tanto con entrada 0 como con entrada 1, son 0. Las tenemos aquí. Os recuerdo, que ya lo he dicho varias veces, que en la tabla de estado, dentro de cada casilla, hay 2 situaciones temporales distintas. Una es el futuro, el próximo estado al que paso, y otra es actual, la salida que tengo en el estado presente que está fuera de la tabla. O dicho de otra manera, las salidas que están aquí corresponden al estado que está fuera, no corresponden al estado que tienen al lado. Hay que tener cuidado con no equivocarse con eso. Si hacemos lo mismo con el estado B, con entrada 0, estado C. Con entrada 1, me quedo en el B. Y la situación que está aquí definida. Y en ambos casos tenemos salida 0 porque el estado B tiene salida 0 tanto para entrada 1 como para entrada 0, como podemos ver aquí. ¿Vale? Las salidas 0 con entrada 0, 0 con entrada 1 son del estado B, que está fuera de la tabla. El estado C, sus transiciones son hacia D y hacia B, y también salida 0. Y por último, el estado D, sus transiciones son hacia A y hacia B. Y en el caso de cuando va hacia B, la salida es 1, porque aquí tenemos una situación en la que se completa la secuencia que se quiere detectar. Bueno, vamos a parar el vídeo aquí, que ya queda demasiado largo, y ahora seguimos en otro.